Vamos a estar leyendo dos. Éxodo capítulo 20, versículo 5. Éxodo 34, de 6 al 7. Esto es un poco de lo que se predicó en el evento de damas. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tarde para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Gracias, Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Padre, esta tarde, Señor, yo me pongo, Señor, en tus manos. Sé tú llenando mi boca, Señor. Sé tú hablando esta tarde, Señor. Primeramente a mí, Señor, y a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque todo es por ti y para ti, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Señor, por los siglos de los siglos. Solo tú eres digno y tú no compartes tu gloria, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor, gracias. Amén y amén. Si hermanos pueden tomar asiento. En estos versículos vemos que Dios es misericordioso, ¿verdad? Dice su palabra que Él es lento para la ira, abundante en amor, perdonador y justo. No deja impune al culpable, aunque perdona. Su palabra dice que los perdona. Dios mantiene la justicia. La mención de visitar la iniquidad de los hijos y nietos enfatiza las consecuencias generacionales del pecado persistente. Dios perdona, pero no ignora la rebelión. Y un tiempo, dice la palabra, ¿verdad?, que todos estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos ciegos, ¿verdad? Pero el Señor llegó, de repente llegó, ¿verdad?, en nuestras vidas, sacándonos de la oscuridad, Señor, a la luz admirable, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de que Dios a tiempo metió su mano a este lodo cenagoso para rescatarnos, hermanos, porque estábamos perdidos? Ninguno aquí somos dignos ni merecedores, pero es por Él, por su gran amor, porque la palabra dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Solo Él es justo, solo Él es digno, pero Él tuvo amor. Dice su palabra que su amor cubre multitudes de errores. ¿Cuánto no nos ha cubrido su amor, verdad? Y sigue cubriéndonos, porque aún fallamos, pero hay que pedirle que Él traiga revelación a nuestras vidas, porque su palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libre del pecado, de esas cadenas que no nos dejan avanzar, esa ceguera, esa sordera, ese orgullo, esa soberbia, esa injusticia
codicia, esa maldad que todavía traemos. Ser libres de todo ello, porque la palabra dice que la palabra es viva y eficaz, nos limpia, nos liberta, nos sana, y necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios, necesitamos escudriñar la palabra de Dios para entender, para conocer su corazón, para conocer su voluntad de Él. Porque nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión, ¿a dónde nos lleva? Al pecado. Tal vez a casarnos con la persona equivocada. Buscar lo que no es de Dios. A eso nos lleva nuestra propia opinión, nuestra propia ideología, que muchos a veces, conociendo la palabra, dicen: oh, esta palabra no es para mí, pero esta sí. Esta promesa es hermosa. Esta es la que yo quiero para mí. No, hermanos, toda, desde Génesis a Apocalipsis, es palabra para cada uno de nosotros. Porque vamos a conocer a Dios como Todopoderoso, el que va delante de nosotros, que así como sacó al pueblo de Egipto, así nos saca a nosotros, nos liberta, nos saca de la esclavitud, nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para poderle servir, para poder adorar libremente. ¿Para qué? Para cumplir las promesas que le hizo Abraham, que nos iba a dar una tierra prometida. Pero antes tendremos que salir de la esclavitud para poder llegar a esa tierra. Antes tiene que recordar nuestra identidad. ¿Cuál es nuestra identidad? Nación santa, pueblo escogido. Para ser santos, ¿qué necesitamos? Ser limpios, ser libres, ¿verdad? ¿Por qué? Para poder servir, para poder alabar, para poder avanzar, para poder seguir, para poder entrar a esa tierra prometida, a que sus propósitos en nuestras vidas se cumplan. No es fácil, no es fácil, hay muchos procesos. El pastor hablaba de los desiertos. ¿Qué se encuentra en los desiertos? ¿Verdad? Hay tantas cosas, y así en nosotros hay luchas que tenemos que vencer. La palabra misma dice que hay entre el espíritu y la carne hay una lucha diariamente. El espíritu quiere, pero la carne no. El placer de la carne es el pecado. Ese es el placer de la carne. Y el placer del espíritu es la presencia, es la palabra, es la santidad, es agradar a nuestro Hacedor, ¿verdad? Y es difícil, muy difícil, porque eso significa reconocer. Es más fácil reconocer la maldad del prójimo. Nos encanta, nos encanta, pero reconocer nuestra maldad, reconocer que somos injustos, reconocer que no tenemos freno en nuestras lenguas para hablar de nuestro prójimo, que si se viste bien, que si no, que si alaba así, que si no.
que si se sujeta, si no se sujeta, que si es celoso, es celosa. ¿Verdad? Es fácil. Es fácil. Es muy fácil. Pero la palabra dice que la palabra de Dios es espada de doble filo. Que corta, duele, pero sana. Es importante, hermanos, dejar que la espada de Dios nos corte y que nos sane. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere obediencia. Dios quiere que tu mujer seas una mujer sabia, que edifique tu hogar, que cubras a tu marido, a tus hijos con tus súplicas, con tus oraciones, que interrumpas los planes del enemigo, que arrebates lo que Dios te ha dado, que el enemigo te quiere robar a través de la ceguera, de la ira del cielo. Dios quiere que te levantes como esa mujer virtuosa que ayuda a romper con esas cadenas, que en vez de reclamos veas a tus hijos, a tu marido como la bendición que viene de la mano de Dios. Valorar y cuidar y saber que la lucha no es contra sangre ni carne. De tener misericordia, de amar, de velar, de pararte a la brecha, de pelear. Y tú, varón, real sacerdote, Dios te ha escogido para ser cabeza, no cola, para ser autoridad en tu casa, para ser justo, para amar, para respetar. ¿Y cómo quiere que Dios ames a tu esposa? La palabra dice que la trates como un vaso frágil, como un vaso frágil, que la ames, no que la comprendas, que la ames, que la cuides, que la protejas, que no importa que tan grande sea el gigante, el enemigo, que seas tú poniéndote enfrente, así como lo hizo Jesús por la iglesia. Él puso su vida, no importando las manchas, no importando el pecado, la culpa, la vergüenza. Él puso su vida por la iglesia. Así también, esposo, tienes que poner tu vida por tu esposa. Con tus oraciones, santificar, así como lo hizo Jesús, que nos santificó, no mirando la culpa, sino mirando el amor, el valor. No es fácil, ¿verdad? A veces para los hombres creo que es un poquito más difícil, por la cultura, por las costumbres, por lo que miramos en la casa, lo que aprendimos por nuestra opinión. No es fácil, pero esas son las cadenas que tienes que romper. Esas son las maldiciones que tenemos que romper, porque aún a veces nuestra mente sigue esclava, pensando de la misma manera. En Romanos dice que por una mente reprobada la persona es entregada al pecado,
las costumbres. Y tenemos que ser libres de todo ello. Porque nosotros, dice la palabra, que somos nuevas criaturas en Él. Y tenemos que vivir como nuevas criaturas. Porque aún seguimos luchando con las mismas malas costumbres, los mismos malos pensamientos. Porque todavía no somos libres. No somos libres. Aún los hijos están viviendo de la misma manera. Ezequiel 39:23 dice: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos. Y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada, porque se rebelaron. Así nosotros también. Cuando nosotros caemos en rebelión, Dios dice: está bien, te voy a dejar, pero vas a reconocer muy pronto que fuera de la casa no hay nada. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Salió y dio su herencia, se fue, malgastó su herencia, y cuando ya tenía hambre, me recordó: mi padre era bueno, él era bueno hasta con sus trabajadores. Puede que me trate como su trabajador, aunque no me trate como hijo, pero que me trate como su trabajador. Y fue y buscó al Padre, y se arrepintió y reconoció. ¿Y qué hizo el Padre? Lo perdonó, lo recibió y celebró su regreso. Celebró su regreso. Imagínate el amor tan grande de nuestro Dios. Está esperando que reconozcamos, que nos levantemos, que digamos: Señor, ya no más yo, ya no más yo. Es una lucha. Jacob la tuvo con el ángel, pero ¿sabes qué es lo que pasó? La palabra dice que el ángel le tocó ese hueso, lo deslocó. Deja que Dios te quite el yo. Deja que Dios quite tu opinión, tu mala costumbre. Empieza a caminar diferente. Porque dice la palabra que después Jacob caminaba diferente. Ya no caminaba de la misma manera. Necesitamos dejar que Dios desbloque ese yo, ese orgullo, esa mala actitud, esa ira, ese celo. Tenemos que dejar que Dios rompa. Hermanos, el pecado tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Y desafortunadamente a veces las consecuencias caen sobre los hijos. Tal vez puede decir uno: pero el mal yo mismo me lo busqué. Pero ¿quién viene detrás? Tus hijos. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué principios les estás enseñando? ¿El temor de Dios les estás enseñando? Ser temeroso de Dios, tener reverencia, escuchar la palabra, buscar de Dios. Nosotros tuvimos la bendición de poder tener a mis papás que buscaban de Dios, pero no siempre fue así. No siempre fue así. Mucho tiempo solamente fue mi mamá que buscaba y buscaba y buscaba. Y a ella no le importaba que nosotros le reclamáramos y le digamos: pero tú no pasas tiempo con nosotros, tú siempre a la iglesia, la iglesia, la iglesia. A ella no le importó.
A ella no le importó. Al principio mi papá sí tenía un pie adentro y un pie afuera. Mi papá siempre fue muy alegre. Le gustaba la música, le gustaba el ambiente. Y así nosotros crecimos de esa manera, conociendo, pero también gustando, ¿verdad?, de las cosas del mundo. Y mucho tiempo fue así. Y aún buscábamos de Dios, pero todavía estábamos atados al mundo. No éramos libres. Y vivíamos tal vez una doble vida. Tal vez el domingo íbamos a la iglesia, pero la noche anterior estábamos en fiestas. Y mucho tiempo fue así. Mucho tiempo fue así. Pero luego miramos a mi papá de todo corazón, empezar a buscar. Y recuerdo que un día mi papá hizo una reunión entre nosotros. Nada más los hijos y las parejas de los hijos. Y él pidió esa reunión para pedirnos perdón. Nos pidió perdón. Y fue algo tan bonito. Porque los padres también fallan. Fallan, pero tienen que reconocer su falla. Y también tienen que pedir perdón a sus hijos. Porque alguna vez cometieron error con ellos. Tal vez una vez cometieron injusticias, dieron mal ejemplo, mal consejo. Y los hijos cayeron en ese lazo, en esa atadura, en esa cadena de falta de perdón, de rencor, de adulterio, de fornicación, de amar el mundo, de pleitos, de contiendas. Cayeron en ese lazo de brujería. Cayeron en ese lazo. Y tiene que reconocer uno, tiene que pedir perdón a Dios y a lo que hemos hecho daño. Porque no somos buenos. La palabra dice que el único bueno es el Señor. Él es el único bueno. Y mi padre nos pidió perdón a cada uno de nosotros. Y a mi madre también le pidió perdón. Y yo sentí y yo miré que ahí, en esa reunión, hubo mucha sanidad. Gloria a Dios. Mucha sanidad y en lo espiritual también. Cerró puertas. Levantó muros que se habían caído a través del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, todos tenemos esa decisión, esa oportunidad para reconocer y corregir, volver realmente de todo corazón al Señor y dejar que el viejo hombre muera. Porque el viejo hombre tiene que morir para que esa nueva criatura pueda caminar y avanzar. Porque si aún todavía hay esa lucha, solamente estamos viviendo engañados con nosotros mismos. La libertad ahí está. Dios pagó el precio, dice la palabra. Él nos sacó de la esclavitud. Él nos libertó. Pero aún nuestra mente está cautivada. Así como el pueblo de Dios salió de Egipto físicamente, pero su corazón y su mente aún estaban ahí, amando los deleites de Egipto, la comida de Egipto, las costumbres. Dios los sacó de ahí porque había contaminación, porque el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra. Tenía muchos dioses, muchas malas costumbres. Y Dios quiso sacar a su pueblo de ahí para que fueran libres de toda contaminación. Y así también hoy día Dios quiere sacarnos de ahí. Quiere que renuevemos nuestra mente. La mente de Cristo, dice su palabra.
un corazón circuncisado, dice su palabra. Él quita los corazones de piedra y pone un corazón de carne. ¿Para qué? Para que podamos escuchar, para que Él pueda habitar en nosotros, para que podamos reconocer. Él nos hizo para Él. Él nos hizo para Él. Amado hermano, no eres cualquier cosa. Eres escogido. Eres llamado para ser luz. Para ser luz. Para llevar las buenas nuevas. Para libertar al cautivo. Para que Dios te use como saetas en sus manos. Dios te ha llamado para que tú te pares a la brecha, esposo de tu familia. Dios te ha llamado, esposa, para que tú te pongas en la brecha por tu familia. Él no quiere hijo consentido, Él no quiere hija consentida. Él quiere guerreros, Él quiere hijos de verdad que obedezcan, que vivan en su identidad. Tenemos autoridad, hermanos. Tenemos autoridad. Tenemos poder. Tenemos poder. Tenemos la verdad. Y es por Él. Tenemos que ejercer lo que Él nos ha dado. No vivir en lo mismo. Háganse esa pregunta. ¿Su vida cristiana sigue igual? ¿Está en el mismo lugar? ¿O está madurando? ¿Está creciendo? Si era chismoso, sigue siendo chismoso. Si se quejaba, sigue quejándose. Si culpaba a la esposa o al marido, lo sigue haciendo. Si era rencoroso, sigue teniendo rencor. Si era criticón, sigue criticando. Si era adúltero, sigue adulterando. Mire su vida. Mira dónde está. Reconozcamos que hay necesidad de cambiar, de rendirnos, de cortar con ese lazo que no nos deja avanzar. La palabra dice que Dios es el dueño del oro y la plata. Y a veces vivimos como mendigos, mirando, esperando a ver qué nos dan, buscando lo que Dios nos da en sus propósitos. Dios dice su palabra que sus planes para con nosotros son de bien, de prosperidad. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, pero a veces nosotros mismos cortamos con esa bendición por nuestra desobediencia. Eso es, hermanos, no nos engañemos. Es la desobediencia que nos hace caer una y otra vez. Es nuestro orgullo que nos hace caer una y otra vez. Nuestra propia opinión. A mí me gusta cuando a veces hablo con mi hermana y a veces estamos hablando, ¿verdad? Y luego ella dice, pero él, pero ella es imagen y semejanza de Dios. Y hay que siempre recordar eso, hermano. La persona que tienes a tu lado es imagen y semejanza de Dios. Dios pagó un precio por esa persona. Trátala con valor, porque es algo precioso delante de Dios, en los ojos de Dios. Es algo precioso. Hay que tener temor. Hay que tener temor de Dios. Hay que reconocer que todo se está apuntando. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción
El pecado físicamente se puede ver, ¿verdad? Pero el pecado del corazón. El hijo pródigo se fue. Y el hermano, cuando llegó, estaba lleno de coraje, lleno de celo, lleno de envidia. Y decía, ¿por qué a él le haces esto y a mí? Que yo nunca había ido. Yo siempre he estado aquí. Pero ¿cómo estaba su corazón? Amargado. Y a veces así andamos caminando con un corazón amargado. Un corazón que se excusa cuando peca. Un corazón que aunque fuera mismo Dios dándote la bendición, piensas y dices, Señor, pero la pudiste haber dado de esta manera. Y no valorando y no agradeciendo lo que viene de Dios. Es necesario cortar, amados míos, es necesario para avanzar. Dios tiene cosas grandes para cada uno, para sus familias, para sus hijos. No han llegado porque aún no somos libres. Estamos atados aún. Pensamos que nuestras propias fuerzas podemos conseguir lo que queremos. Dejamos las cosas de Dios, los propósitos de Dios, por lo que nosotros queremos. Pero la palabra dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso es lo que dice la palabra. Nada nos faltará, no te preocupes. No te preocupes, amado mío, que tú estás en las manos de tu Señor. Y la palabra dice que nada ni nadie nos arrebatará de sus manos. No importa que tan grande sea el gigante, el enemigo, el angustiador, dice que él aderezará mesa delante de mis angustiadores. La alabanza que cantaremos dice que él pondrá mesa delante de mis enemigos, y yo cenaré y yo beberé con mi Salvador. ¿Y por qué todavía esa inquietud, ese afán, esa angustia? Aprende a descansar. Aprende a confiar que si veo mis hijos que no escuchan, que no ven, empieza a declarar, empieza a profetizar sobre ellos. Empieza a ver, a vivir libremente, a vivir libremente de todo eso que nos ata. Dios es bueno y Él es fiel, y Él cumplió y va a cumplir sus promesas que hizo a Israel, al pueblo escogido. Muchos hemos leído la desobediencia, la rebeldía, que aún ellos mismos dijeron, déjanos ir en pos de otros dioses. Queremos ser libres de ti. Queremos ir detrás de lo que nosotros nos gusta. Pero aún así, con mano fuerte, Dios los corrigió, los disciplinó, dejó que cayeran una y otra vez en cautividad, pero también escuchó su clamor, escuchó su llanto, y volvió y los rescató, y los limpió, los santificó, y una y otra vez vemos la fidelidad de Dios. Pero el pueblo aún sigue cautivo. Sí, porque aún no creen en el Mesías. Aún no son libres. Pero nosotros, siendo gentiles, no siendo el pueblo escogido, el amor y el poder de Dios nos alcanzó. Nos alcanzó. Somos redimidos. Y eso nadie te lo puede quitar.
La sangre de Cristo te compró. La sangre de Cristo te compró y eres libre. Y aunque no sepa realmente lo que significa que somos libres, no solamente del pasado, sino también para no volver al pasado. Somos libres. Tenemos que empezar a vivir de esa manera, a pensar, a caminar libres. Porque Dios tiene algo para ti, iglesia. Dios tiene algo para ti, para cada uno de ustedes. Pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Yo no sé su condición, pero yo sí sé que Dios está hablando a los corazones. Porque siempre hay algo en nosotros que tenemos que cortar, que tenemos que quitar, que tenemos que limpiar. Y esta tarde, este es el día. Déjate limpiar. La palabra dice que el Padre es el labrador. Nosotros somos el pámpano. Jesús es la viña. Tiene que cortar las ramas secas. Duele, sí duele. Tiene que limpiar aún si llevas fruto para poder llevar más fruto. Y eso duele, pero es necesario. Es necesario reconocer, es necesario arrepentirnos, es necesario. Fíjate bien a dónde vas, en qué camino vas, porque detrás de ti vienen tus hijos, vienen tus hijos, detrás de ti vienen tus hijos. ¿Qué le vas a dejar? ¿Qué herencia? No te preocupes por terrenos, por casas. Preocúpate por lo espiritual. ¿Los estás entregando a la esclavitud? ¿O los estás llevando a la verdad? Conoceréis la verdad y os serás libre por la verdad. Hay que pedirle al Señor que nos muestre a dónde tenemos que cortar y ponernos a la disposición de Dios. Levántese, hermanos. Si hay alguien que necesita oración, ven adelante.